¿Qué tal, amigos de Con Psicología? Ya estamos aquí en un programa más. El día de hoy vamos a hablar un poquito de política, ya que acaban de pasar nuestras elecciones. El tema de hoy es ¿qué define el voto de las personas? Y para eso tenemos un gran invitado, no se lo pierdan. Esto es en su programa donde todo lo vemos, Con Psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Muy bien, amigos, pues estamos aquí muy contentos con nuestro gran invitado especial. El día de hoy está con nosotros Javier Molina. Bienvenido. Leo, muchas gracias por la invitación aquí está en el programa. También un gran saludo a toda la audiencia y les agradezco su tiempo que nos dedican. No, pues sí, pues vamos a hablar de un tema muy padre. ¿Qué define el voto en las personas? ¿No? Vamos a irlo desmenuzando y vamos a ir desarrollando todo este tema un tanto con tinte político, ¿no? Pues antes que eso, pues platícanos un poquito de ti. Estudiaste Ciencias Políticas en la UNAM y ¿qué es lo que has desarrollado de entonces hasta ahora? Bueno, soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hace poco estuve en Yucatán. Me tocó estar en la parte del manejo de redes sociales y su estrategia del candidato ganador por parte de Morena. Participar en la campaña de gobernador de Morena, de el candidato ganador que actualmente ya ejerce el poder en el estado de Hidalgo. También me tocó participar en la campaña de presidencia municipal de Boca del Río en el año 2021, también por parte de Morena. He tenido también la oportunidad de participar en varias elecciones al interior de lo que es mi distrito allá en Nezahualcóyotl, algunas campañas estatales, y me ha tocado asesorar la parte de redes sociales en algunas campañas de gobernador, y también me tocó construir la campaña de Jóvenes con Futuro, que fue la propuesta joven para promover el voto a favor de López Obrador en el año 2018. Mira nada más, o sea qué carrera ya has tenido. Sí, ya, me veo algo grande. Y siempre estás donde ganan tú, ¿cómo le haces? Hay que tener buen ojo. Sí, ¿verdad? Eres un buen apostador entonces. Un poco. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que empieza a llamar tu atención de la política? ¿Por qué dijiste política? Mira, en un principio cuando yo estudié ciencia política, ya cuando estuve en la carrera, me di cuenta que es importante entender la parte teórica, entender la situación histórica, económica, social, cultural, conocer la idiosincrasia de los pueblos, los sistemas jurídicos, y laboralmente me fui vinculando a trabajar en empresas de publicidad, en donde empecé a ver el contraste con otros profesionistas, conviví con psicólogos, comunicólogos, mercadólogos, ingenieros, físicos, para la cuestión de ciencia de datos. Y fue cuando me di cuenta de la diversidad que había como profesión, en el caso del politólogo, de convivir con otras áreas del conocimiento. Y en específico estuve trabajando en una empresa que se llama Publisa, que me tocó crear el área de análisis político. Y es cuando ahí descubro en el año 2017 de que las emociones son muy fuertes para la estrategia electoral. A veces pensamos la gente que tenemos ciertos círculos académicos, ciertos círculos políticos, o que estamos enfocados en términos muy cerrados a pequeñas burbujas en redes sociales o grupos de amigos, de que la mayoría de las personas leen las propuestas, ven la trayectoria de cualquier actor político que quiera un cargo de elección popular, o que simplemente estamos bien conscientes de cuál es la persona que más nos va a convenir a los intereses que tenemos como ciudadanos. Pero la realidad que me di cuenta en trabajar en estas empresas de publicidad es de que más nos enfocamos por las emociones, no leemos las propuestas. Digo, no quiero hacer generalizaciones, evidentemente sé que puede haber en el público gente que se avienta a leer las propuestas, pero la realidad es que la estrategia durante los últimos 60, 70 años ha sido una cuestión de marketing. O sea, hablábamos desde la época de que se habla mucho del debate del Kennedy contra, en su momento era la búsqueda del primer intento de elección presidencial de Nixon. Entonces la gente que escuchó ese debate presidencial por la radio dijeron, ganó Nixon el debate porque daba mejores argumentos, porque se le escuchaba más presidencial, pero la gente que por primera vez vio ese debate por televisión dijo, no, ganó Kennedy. ¿Y cuál fue la característica para decir que la gente que vio el debate por televisión dijo que ganó Kennedy, a diferencia de que por radio dijeron que ganó Nixon? Fue que Kennedy iba maquillado, iba bronceado, iba con un traje sastre a la medida, demostraba mayor seguridad, tenía evidentemente un sex appeal propio de su genética, y a diferencia de Nixon, que Nixon iba sudado, desaliñado, apenas había tenido una operación, entonces se le veía enfermo. Entonces, ese es uno de los primeros estudios en política de cómo
en términos visuales influye más la emoción que la razón. Claro. Entonces, ahí Sí, fue cuando porque me di cuenta escuchando la voz, escuchando argumentos, escuchando la línea, pues dicen, no, pues ganó este, ¿no? Pero ya que ven su imagen, no, pues ese no creo que haya ganado él, ¿no? Y se lo dan más al otro ya cuando lo vieron físicamente, ¿no? Así es. Sí, las emociones parten mucho en la parte del marketing. El marketing Claro. es el manejo de las emociones. Y en ese sentido, el consumidor político, lamentablemente, se ha fusionado ese concepto, ya no como ciudadano. El ciudadano es la persona que está preocupada por la polis, por la situación social de Claro. su comunidad, de su ciudad, de su estado, de su país. Pero ahora en términos políticos es un objeto de consumo, en donde en lugar de adquirir un bien, se busca que te dé el voto. Que Entonces, en ese compre sentido, al candidato. lo vemos mucho, Leo. Vemos el punto en donde ahora la apuesta, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano fue de que le apostaron a una canción pegajosa. Ujú. Utilizó una estrategia de vamos a pegar a la parte emocional de los niños que ven videos de TikTok. Vamos a poner una canción bien pegajosa para que los niños la pidan en en sus fiestas de cumpleaños, para que los jóvenes la bailen y la canten en los antros, para que la gente que haga reels en su cuenta de Instagram o haga retos en TikTok Ujú. esté bailando con Aunque una sea de memes, como dicen, publicidad es publicidad, ¿no? Así es. Lo que sea, si la agarran de cotorreo ya es publicidad, ¿no? Y es en esa lógica, Movimiento Ciudadano prácticamente sacó 500% más de voto, a diferencia de lo que sacó en el año 2018. Movimiento Ciudadano participó en una coalición con Ricardo Anaya, en donde apenas pudieron sacar el registro, y ahora con Maynes tuvieron una estrategia en donde lograron el 10%, lograron ese posicionamiento como segunda fuerza de oposición después del PAN, desplazando incluso a un partido histórico como el PRI. Claro. Movimiento Ciudadano estuvo con el PAN en el 18. En el 18 apoyó Mira, a Ricardo Anaya. a Ricardo Anaya. Fíjate, ya ese dato ya no lo tenía. Ok, y además estás diciendo algo importante, o sea, está llegando como base a los niños que cuando crezcan ya van a tener muy claro quién es Movimiento Ciudadano, ¿no? Ya cuando tengan esa edad para votar ya lo van a tener muy claro. Y sobre todo la parte de que estamos conscientes que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces, si nos damos cuenta, las estrategias que hacen los partidos políticos se están enfocando mucho a emociones. Hablábamos de que Movimiento Ciudadano se enfoca a clientelas políticas electorales jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces, le están apostando a sectores de la población que tienen apenas 18 años, que tienen la emoción de por primera vez van a sacar su credencial de elector, que van a votar. Ese sector vota aproximadamente en un 73% cuando cumplen 18 años. Pero cuando ya pasan otros 6 años o 3 de su primera vez que votan, el índice baja hasta un 35%. Ah, su tanto. Eso quiere decir que la población juvenil de este país, que por primera vez va a ejercer la ciudadanía, siente decepción de la política. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene Movimiento Ciudadano? Es ese primer voto emocional que tiene la gente al pasar de la adolescencia a jurídicamente ser un adulto, lo quiere captar con este tipo de iniciativas, de canciones, de tener tenis fosforescentes, de hacer Fosfo. videos, hacer videos Fosfo. llamativos. Claro. Y Morena tiene una estrategia, si se dan cuenta, en la parte de la generación de programas sociales, que se enfoca a un electorado emocionalmente más estable. Si ustedes se ponen a pensar que después de que el electorado joven, que apenas cumplió 18 años, es el que más vota en un 76%, el segundo sector poblacional más consciente y que más participa a la hora de votar son los que son arriba de 60 años. Entonces, el sector poblacional arriba de 60 años, ellos tienen una participación electoral del 67, 68, 69%. Entonces, Muy estable. si se dan cuenta, la comunicación política que ha implementado el presidente López Obrador, la gente dice, relacióname algo con López Obrador, programas sociales, Y ayuda a viejitos. adultos mayores. Es, viejitos. es el emblema, ¿no? Es la... Entonces estamos hablando que son sectores poblacionales importantes que se sienten identificados y cercanos a un personaje político que ejerce el poder político más importante de este país, que es la presidencia. Entonces, en ese sentido, la estrategia emocional que utiliza López Obrador es, me voy a enfocar a grupos de enfoque que tienen más posibilidades de salir a votar. ¿Por qué? Porque son personas que ya conocen cómo es la modalidad de la política, reciben un programa social, ya tienen madurez emocional. Incluso tú como psicólogo lo sabes, hay autores que nos mencionan que nuestra verdadera madurez empieza hasta los 27, 28 años, en la parte de maduración de nuestra amígdala y otros órganos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, a veces el diseño
de campañas políticas para definir cómo vota la gente es más por cuestiones emocionales, pero también tenemos que hacer análisis político y social para determinar esas estrategias emocionales para pedir el voto. Ok, o sea que la emoción es algo fundamental a la hora de por qué las personas eligen una opción u otra a la hora de votar. Y, por ejemplo, ¿qué pudo haber sido lo que le falló a Xóchitl Gálvez? O sea, ¿qué pasó en esa campaña? ¿Por qué sacó tan poca votación? Primero que nada, no entendió contra quién competía. O sea, compitió con una persona que tiene un manejo magistral en las emociones. Cuando la gente te dice que no le gusta a López Obrador en su forma de actuar, en términos de ejercicio del poder político, porque no volea sus zapatos, porque sus sacos le quedan grandes o porque no habla inglés, está haciendo un análisis superficial de cómo es el actuar político. López Obrador, como animal político en el buen sentido de la palabra, es un estratega, no de gratis, es politólogo de mi facultad, en donde él sabe cuál es el target al que le va a hablar. No es da gratis que desde el año 2006 el primer eslogan de campaña fue por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, él, si te das cuenta, tiene una narrativa, tiene un discurso que ha sido congruente a lo largo de los últimos 20 años. Al ejercicio del poder político dijo, ¿sabes qué? Yo voy a vender el avión presidencial, voy a deshacer el Estado Mayor Presidencial de 8,000 integrantes, voy a convertir Los Pinos en un museo, voy a destinar los recursos en programas sociales, voy a hacer obra pública. Entonces, si no se entiende que López Obrador ya tiene un target bien manejado, que son los sectores populares, los sectores medios, e incluso salió la encuesta del País y del Financiero el día de la elección, donde la gente después de votar le preguntaban qué nivel de estudios tenían, qué estrato social, económico creían ellos que representaban, y la sorpresa fue de que en todas las clases económicas ganó Morena, ganó en Claudia todas, Sheinbaum. que era diferente a lo que creían, ¿no? Que tenía que ver la clase económica con la preferencia, ¿no? Y resulta que no, que al final todas las clases económicas pues, se las llevó Morena, ¿no? Finalmente. Y las emociones que aplica el presidente López Obrador es un gran comunicador. Yo en su momento, cuando participé en Morena en esa, tuve la oportunidad de estar en reuniones con López Obrador. Me tocó a mí estar en la fundación de lo que fue previo al partido. Antes de convertirse en partido político, era una asociación política nacional que se llama Honestidad Valiente. Honestidad Valiente surgió a partir de lo que fue la elección del 2006, que no sé, le dio el triunfo a López Obrador, y de ahí conformó lo que iba a ser las estructuras que más adelante se convertirían en partido político. Bueno, yo cuando estuve en reuniones con López Obrador te maneja conceptos de politólogo, habla rápido, y tú lo comparas cómo lo ves en las mañaneras, y en las mañaneras habla lento, saca sus frases típicas de tabasqueño, utiliza un lenguaje muy sencillo, es muy coloquial, es muy repetitivo. Entonces yo me puse a reflexionar, bueno, yo conocí a López Obrador, politólogo, que te maneja conceptos de partidos, de poder, de Estado, te maneja situaciones como si estuvieras propiamente en una aula de la carrera de ciencia política, pero cuando está con la gente prácticamente adopta su papel. Es un personaje. Es un personaje. Entonces, cuando tú te vas por la finta de decir, oye, yo no quiero a este presidente porque no volea sus zapatos o su saco está grande, tú estás dejando a un lado cuál es su estrategia emocional, a qué público le está hablando, y no es da gratis de que ahora les pasó el carro electoral donde sacaron el 60% de la votación. Claro. Vaya, está interesante, o sea, hasta da miedo pensar todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, de repente nada más es una máscara y ya cuando analizas todo lo que hay detrás. Y Xóchitl no tuvo eso. Si te pones a pensar la trayectoria de Xóchitl Gálvez, la oposición durante 6 años no generó la formación de cuadros políticos para que generaran así la situación de, oye, este es presidenciable. Entonces, ¿cuál fue la situación de Xóchitl Gálvez? Una ocasión, López Obrador dijo en una mañanera de que Xóchitl había aprobado como senadora un voto en contra para que los programas sociales fueran constitucionales. Ella sí lo votó a favor. Entonces, ella buscó un amparo y dentro del amparo se le dio la orden judicial para que recibiera en la mañanera a Xóchitl Gálvez y diera su derecho de réplica. López Obrador no le dio la derecha de réplica y ahí los partidos de derecha y las élites económicas tomaron la decisión de tomar de candidata a Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te pones a pensar cuál ha sido la trayectoria política de López Obrador construyó su acceso al poder político desde hace 20 años. Hay teóricos que te dicen que desde hace 30 años construyó su acceso al poder político. Entonces,
que en el caso de Xóchitl Gálvez trataron de construir un personaje, pero que tenía muchas disfuncionalidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tú apelas a las emociones de enojo que tenemos con la actual administración, que en donde no se han resuelto los problemas de inseguridad, hay problemas de que hay falta de abasto en medicamentos en algunas áreas del sector salud público, pero aún así la gente le da un respaldo muy alto en las encuestas al presidente. Entonces, no había una lógica de discurso muy claro, porque a la vez decía Xóchitl Gálvez, oigan, voten por mí, yo no voy a quitar los programas sociales. Y a la vez dice, estamos mal en las cuestiones de seguridad. Entonces, no tienes un elemento diferenciador porque dicen, ¿sabes qué? Si votas por mí, continuamos con los programas sociales. Bueno, y si dice que no va a quitar los programas sociales, ¿por qué no mejor apoyamos a una candidata que es de su misma línea política? Luego, tenían contradicciones porque en el PAN es un voto conservador. Y el voto conservador, pues evidentemente tiene ya una bandera política muy clara, que están en contra de los derechos de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, que están en contra de algunas libertades de las minorías sexuales, que tienen alguna situación de que no les gusta que algunos derechos sociales se den por parte del Estado. Y en su momento te vendían la imagen de que Xóchitl Gálvez era trotskista. Entonces, no tienen una línea de comunicación muy clara. Entonces, ese es el problema de la oposición. La oposición no han entendido que deben de construir cuadros políticos que sean creíbles, porque por lo menos en términos de la narrativa política, ya la gente ya no quiere regresar a antiguas estructuras en donde el poder político era un poder faraónico. O sea, tú veías a Peña Nieto, tú veías a Fox, a Calderón, siempre rodeado de un mar de gente, en un avión presidencial muy lujoso, que constantemente se iba de gira internacional para, entre comillas, traer inversiones. Entonces, creo yo que López Obrador, en términos emocionales, ha sido un actor político que ha sabido cómo cautivar a un público emocionalmente durante más de 20 años. En el año 2006, López Obrador sacó 15 millones de votos. 15 millones. En el año 2012 sacó otros 15 o 16 millones, mantuvo su voto duro. Y ya para el año 2018 aumentó su votación a 30. Al doble. Aumentó. Es decir, que tuvo la capacidad de marketing político, de estrategia y de alianzas políticas, de poder duplicar su base de apoyo electoral. Y ahora, con los resultados que tuvimos hace 2 semanas en nuestro país, subió su marca de 30 millones a 36. Entonces, eso habla de una buena estrategia de cómo sabe llegar a las emociones. Si te das cuenta, el punto de discusión política es continuidad o no continuidad con lo que ha hecho López Obrador. ¿En qué momento nos pusimos a discutir las propuestas de Claudia Sheinbaum? ¿En qué momento discutimos las propuestas de Maines? ¿En qué momento discutimos las propuestas de Xóchitl Gálvez? Era algo que no estaba en la palestra pública. Claro. Pues bueno, y además este crecimiento también fue bueno, le ayudó mucho Peña Nieto, ¿no? Porque el hecho de que todas sus políticas no fueron bien recibidas por la población, ¿no? Crearon un sector que buscaba una opción diferente, ¿no? ¿Y a dónde se fueron? Pues a la única opción que se veía realmente diferente, ¿no? Sí, sobre todo por la parte, durante la administración de Enrique Peña Nieto se dio el fenómeno de las estafas maestra. El fenómeno de las estafas maestra consiste en que crean empresas fantasma que le vendían servicios o atención de obra pública simulada a diferentes organismos de gobierno. Entonces, creaban empresas constructoras, empresas de servicios, empresas de asesoría, fingían que daban ese tipo de bien o servicio y se les daba cantidades millonarias. El caso más famoso fue la estafa maestra de Rosario Robles, que estuvo al frente de la Sedatu y Sedesol. Bueno, ese dinero, pues evidentemente se fue a paraísos fiscales. Está en Andorra, en las Islas Fiji, Islas Británicas. Entonces, si la gente le pones una comparativa de por qué quieren votar, va a decir, oye, yo prefiero votar por López Obrador, que cada año tiene 600 mil millones de pesos en programas sociales, que un gobierno anterior que se dedicaba a hacer empresas fantasmas para saquear el erario. ¿Por qué? Porque es apelar a lo más importante que tiene la gente, la necesidad que tiene de comer. O sea, si tú le das a una persona de la tercera edad un apoyo bimestral de 6 mil pesos, lo hace ser partícipe en su familia. A veces una persona adulta mayor es vista como un lastre, no todos, pero a veces, en una familia, y cuando la persona adulta ya puede dar una aportación para el gasto del hogar, ayuda mucho. Una madre soltera, cuando recibe un apoyo, pues también se puede ayudar a la manutención y a la crianza de sus hijos. Cuando una persona con discapacidad tiene dificultad para encontrar empleo y recibe un apoyo,
puede alivianar la carga financiera a su familia. Cuando un estudiante recibe una beca, apoya a la familia para la compra de útiles escolares, uniformes, tenis. Entonces, tú ponte a pensar que esos 650,000 millones de pesos que anualmente se dan en programas sociales es dinero que está circulando entre la población. Entonces, la gente te dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que ese dinero circule en la población porque ese dinero le va a comprar la gente útiles escolares en la papelería, va a pagar consultas médicas con el psicólogo de los estudiantes o adolescentes, va a pagar el teléfono celular del adolescente o de la mamá que quiere tener un medio de comunicación actualizado, va a pagar o completar las medicinas, va a completar o va a pagar la compra de la canasta básica. Entonces, incluso para los puristas, ¿no? Que algunos estudiantes se compran cervezas, ¿no? Bueno, pues también tenemos a la libre manifestación de nuestras emociones a través de una cerveza, ¿no? Entonces, claro, incluso la gente que te vende cervezas o los estudiantes que se compran una motoneta o un teléfono celular, pues es dinero que está circulando entre la población porque se benefició el que te vende la cerveza o el vendedor de Electra, de Coppel. Entonces, López Obrador entendió eso, entendió cuál debe ser el foco de atención. Entonces, si tú comparas esto de lo que hizo López Obrador, estás apelando a emociones, lo que dices, yo tengo un presidente que me representa, que hace cosas buenas. Entonces, tienes aquí esta comparativa de programas sociales o estafas maestras donde sacaban el dinero del erario y se lo llevaban a paraísos fiscales, pues la gente fue que respaldó el voto. Bueno, hablan de obras monumentales, ¿no? La refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec, la construcción de caminos rurales en Guerrero y Oaxaca. Bueno, son grandes proyectos que generan empleo. Le dan empleo a geofísicos, a ingenieros, a matemáticos, a contadores, a maestros albañiles, a carpinteros, a personas que se dedican a vender alimentos afuera de las fábricas. Entonces, herreros, ¿no? O sea, de todo. Entonces, si te das cuenta, hacemos un análisis político y económico de por qué ganó López Obrador, sí, pero también estamos viendo cómo emocionalmente ha sabido capitalizar la sensación de que es un gobierno cercano a la gente. Y evidentemente López Obrador tiene un montón de defectos, o sea, tiene vicios autoritarios, no tolera mucho la crítica, pero pues estamos hablando de que la gente pone en una balanza y creo yo que emocionalmente López Obrador es un ejemplo de cómo alguien ha sabido capitalizar el estudio de su target político. Él sabe a quién le habla, él sabe que muy difícilmente va a convencer a algunos sectores que son minoritarios, él se va por las mayorías. Sabe muy bien definir cuáles son esas mayorías y a ellos son a los que les habla, ¿no? Con ellos se dirige. Vaya, y bueno, algo también bastante complejo es crear un movimiento que está acorde a su línea política, ¿no? O sea, porque si bien tú dices, a ver, él tiene bien definido el target, ¿no? Pero ¿qué hay de sus cercanos, ¿no? O sea, Noroña, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, al final todos tenían la misma línea política, ¿no? O sea, no solo es el crear un objetivo, sino además una corriente de personas cercanas a él, ¿no? Que construían este movimiento, ¿no? Desde abajo. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Cómo es que logra consolidar este movimiento con personas tan, ¿cómo se puede decir? Con un peso político tan fuerte, tan poderoso y que estuvieran en la misma línea política que él. Híjole, ahí va a ser una problemática. Morena es un proyecto unipersonal, enfocado a la construcción y la toma del poder político de López Obrador. Evidentemente rescata banderas de lucha política del cardenismo, del nacional revolucionario que en su momento estuvo en el PRI antes de los 70s, tuvo banderas de la lucha del movimiento del 68, de la represión de los 70s, tuvo lo que es la herencia de los movimientos universitarios de los 80s y 90s, tuvo históricamente también el apoyo de sectores que anteriormente participaban en la ilegalidad política, pero ahora como movimiento, y tú lo sabes muy bien en psicología, el carisma no se puede heredar. Sí, entonces, si te das cuenta, hay tipos de liderazgos. Max Weber es un teórico de las ciencias sociales que nos dice que hay 3 tipos de liderazgos, que está el liderazgo parroquial, el liderazgo carismático y el liderazgo institucional. El liderazgo institucional es una persona que ejerce un cargo que por el simple hecho de ejercerlo le da poder sobre nosotros. Por ejemplo, tu alcalde, tu gobernador, tu presidente, el director de tu escuela. Puede ser una persona que te caiga mal, una persona que no te gusta cómo lleva el control de las finanzas, pero institucionalmente es el que tiene la directriz sobre ti. Otro es el liderazgo parroquial,
que no es un cargo formal, pero todo el mundo le reconoce cierto grado de una línea moral, ¿no? Un respaldo moral. Un sacerdote, por ejemplo. Claro. Un sacerdote no tiene ninguna línea conmigo en términos laborales o educativos, pero me marca una línea laboral. Tiene autoridad moral, Y ¿no? el carismático, que es el más difícil, el más poderoso, porque tú decides seguir a alguien. No te pagan, no te obligan, te gusta. Entonces, ese es el liderazgo que tiene López Obrador. Y si hablábamos hace rato de las emociones que sabe utilizar López Obrador, ese liderazgo carismático no lo vemos ni con Marcelo Ebrard, medianamente con Noroña, Claudia Sheinbaum, la verdad. Cero. Yo siempre decía Claudia Sheinbaum. Leo, ha mejorado muchísimo. Tú ves cómo participaba Claudia Sí. Sheinbaum en los debates cuando era alcalde, para candidata a alcalde en Tlalpan, luego como candidata a jefe de gobierno, y ahora Sí, cambió mejoró bastantísimo, muchísimo. bastantísimo. O sea, ya cuando la vi en incluso todavía después del debate en las entrevistas que ya le han hecho como candidata electa, cambió todavía más. O sea, ya se ve mucho más fresca, más cómoda, un tanto más alegre. Y su forma de poner límites es muy suavecita, ¿no? A diferencia de López Obrador, que es muy radical, ¿no? Pero del poder se va a hacer, ¿no? El poder judicial se va a hacer porque la gente nos mandó y lo tenemos que hacer, ¿no? Y Pero te das Claudia, cuenta que aún así como que le falta. Ajá. Entonces, ese es el problema que va a tener Morena. Que cuando López Obrador, por cuestiones de decisión propia o por cuestiones propias de la naturaleza, que ya no va a estar tarde o temprano en este planeta, va a haber esa problemática de que ya no va a existir un liderazgo y el carisma no se hereda. Tú puedes heredar la parte institucional de decir, ¿sabes qué? Pues él es formalmente la presidenta de la República, él es el presidente del partido, pero no se va a tener esa capacidad de aglutinar diferentes grupos de interés. Por eso, en cuestiones electorales, cuando surgen personajes con cierto cargo emocional, nos vamos a dar cuenta que son atractivos. ¿Por qué? Porque históricamente, por lo menos en la parte del bloque occidental, la gente está harta de la partidocracia, está harta de la clase política que nada más ve en beneficio de sus intereses, que no se preocupa por políticas sociales y salen outsiders, perdón mi inglés, y también, y también anda un poco enfermo, como podrán dar cuenta, me acaba de salir una gripa. Salen personajes que no son propios del establishment político. Sale gente como Donald Trump, sale gente como Milley, sale gente que rompen los barreras de lo que debe ser un político formal, institucional. Lo políticamente correcto, ¿no? Correcto. O sea, rompen esas líneas y crean una nueva tendencia, ¿no? Milley. Sí. Entonces, Bukele. Entonces, son actores que, quieras o no, ya están implementando estrategias del mundo del espectáculo. Ya se están utilizando de esta forma para atraer el voto. O sea, en el mundo del espectáculo se dice, para que tú sobresalgas tienes que ser diferente. Tú te pones a pensar qué elementos utilizan ciertos cantantes para sobresalir del resto, y tú te pones a pensar que a veces el personaje disruptivo es el más famoso. Y ves perfiles como Lady Gaga, ves perfiles como que en su momento hacen cosas diferentes, que rompen el estatus, que rompen con lo formal y lo correcto, como Madonna en su momento, y se adaptan y son aceptados. Bueno, ese modelo de irrupción, de tomar los temas tabú para exponerlos en una canción, ahora ya lo están haciendo en política. Entonces, los temas que anteriormente fueron muy penados en el siglo XX, por ejemplo, ya lo retoma Donald Trump, ya retoma mensajes políticamente incorrectos de intolerancia, de racismo, que anteriormente pues era políticamente incorrecto, después sobre todo por la coyuntura que tuvimos del nazismo, del fascismo. Entonces, la verdad, las emociones y la política están bien vinculados, influyen mucho para ver cómo vas a votar. Claro, definitivamente. Yo creo que son las variables claves, ¿no? Que se tienen que tocar. Y entonces, principalmente Xochitl pues tuvo este error, ¿no? De no medir a su contrincante, no saber bien quién era. El segundo es que no pudo tener una estrategia muy precisa de quién era, ¿no? Que realmente es lo que quería vender, porque a veces vendía una cosa, a veces gelatinas, a veces guaraches, ¿no? A veces los mismos programas sociales, ¿no? Entonces la gente no tuvo muy claro, ¿no? Cuál era su proyecto. Y bueno, pues Maynes pues apenas iba empezando, ¿no? Entonces, con el impulso político que tiene, pues creo que creció bastante, ¿no? ¿Qué fue lo que pudo haber hecho Maynes correctamente además de esta canción? Porque no creo que solo la canción es lo que lo haya impulsado. El target de los jóvenes. Si se dan cuenta, Movimiento Ciudadano no tiene estructuralmente la capacidad de hacer grandes concentraciones como sí lo tenía Morena, el PAN, el PRI, PRD.
Ustedes veían que el día a día de la campaña de Sheinbaum o de Xóchitl era hacer concentraciones en municipios importantes del país, reunirse con cámaras empresariales, reunirse con líderes sociales o sindicales. Es decir, aquella fuerza política con capacidad de movilización, voto clientelar o corporativo o por sectores. En el caso de Maine, su estrategia fue: me voy a enfocar totalmente a los estudiantes. Entonces, él se aventó una gira por 50 universidades y a partir de esa lógica de que la juventud es entusiasmada a participar por primera vez cuando cumplen 18 años y que no se sienten identificados con la clase política que tiene las riendas políticas del poder aquí en México, él tuvo esa capacidad de decir: yo no me voy a desgastar a hablar a la gente de la tercera edad, yo no me voy a desgastar a hablar a la gente de la clase media, yo no me voy a desgastar a hablarle a la clase trabajadora, yo le voy a hablar a los papás de esos niños que ponen la rola cuando hay fiesta, yo le voy a hablar a los jóvenes que hacen los retos de TikTok, yo le voy a hablar a los jóvenes cuando me vaya a los auditorios de universidad. Entonces, esa fue la estrategia de 10%. Sabían enfocarse en qué target es el que tenían abandonados, porque por ejemplo, tú veías a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un perfil político de una persona inteligente. Sí, muy inteligente. Es muy inteligente, habla muchos idiomas, es multifacético en términos técnicos, en términos económicos, en términos políticos y sociales. Pero para tratar de ganarse el apoyo de la juventud, cuando era el proceso interno de Morena, tú veías a Marcelo Ebrard en TikTok y era otro. La estrategia en TikTok de Marcelo Ebrard era subirse a los trenes del mame, como dicen por ahí, ¿no? Hacer retos virales. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, es a la larga lo que te pone a pensar: tú no le crees a Marcelo que sea así de divaracho, que sea tipo alegre. Entonces, o sea, quiso romper con una imagen que de hecho esa imagen era lo que lo había hecho crecer. Y al querer llegar a otros sectores rompió con esa imagen y perdió gran parte de lo que ella había construido, digamos. Y no siempre se logra. En el caso de Monterrey, Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, una influencer muy popular en México, que vende cosméticos, no le pudo ganar a un prototipo priista que había estado al frente de la alcaldía años anteriores y que había perdido la elección contra Samuel García. Entonces, a pesar de que esta mujer es muy popular en redes sociales, a pesar de que tenía un carisma que creo que le cae bien a todo el mundo, no tuvo la capacidad de poder transformar eso en votos. Entonces, a veces tratar de entender cómo actúa cada sector de la población es el reto para todos los consultores políticos, porque lamentablemente cuando no te haces una adaptación de cuáles son el tipo de público que le vas a hablar, no tienes una estrategia inteligente. Tú tienes una campaña presidencial de 3 meses, no le puedes hablar a todos los sectores. Entonces, poníamos el ejemplo de Maines y de lo que es Morena. Maines le hablaba a ese sector y López Obrador le hablaba a estos sectores populares, sociales, que son mayoría. Entonces, ese es el problema de Xóchitl. Xóchitl no tuvo esa habilidad para definir cuál va a ser su línea discursiva, porque primero era una mujer progresista, luego una mujer que apelaba a Dios, luego una mujer que decía que fue trotskista, luego una mujer que decía que estaba a favor de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, pero a la vez estaba a favor. Entre esta mujer indígena que vendía gelatinas hasta esta mujer empresaria, ¿no? Que tiene contratos con el gobierno, ¿no? O sea, son dos imágenes bastante contrastantes. Y constantemente, ¿no? Incluso hasta sus atuendos. Tú la veías primero con traje sastre, luego regresó a huipiles, luego regresó otra vez a traje sastre y luego regresó otra vez a huipiles. O sea, no había concordancia, no saben. No había una congruencia, constancia política, ¿no? Entonces, de alguna forma puedes decir que Maines fue inteligente no me peleo con los sectores que ya están, digamos que asignados a Morena, los que están asignados al PAN, PRI, PRD, y yo me voy por estos que están olvidados, ¿no? Estos que ahorita no le están poniendo mucha atención, y de ahí hago una base, ¿no? Sí, esa fue la estrategia, y sobre todo también, ya en términos ahora sí de términos de análisis político, lo que hizo Maines es evitar que el voto opositor se aglutinara a favor de Xóchitl. O sea, aunque tú sumes los votos de Maines y de Xóchitl, no le ganaban no llegan a Xóchitl, sí, no. Pero la realidad es que sí fue un 10% que no supo captar Xóchitl Gálvez. O sea, claro. Sí, que si de haber sido así, o sea, si la suma de Maines y de Xóchitl sí hubiera superado o alcanzado a Claudia Sheinbaum, se hubieran comido a Maines después de la elección, ¿no? Pero ya cuando se dieron cuenta que ni con Maines llegaba, pues ya que le decían, ¿no? Ya ni modo de criticarlo, de juzgarlo, porque días antes de la elección sí se lo estaban acabando, ¿no? Tú vas a ser el responsable de que haya continuidad de este gobierno y que no sé qué, ¿no? Pero ya cuando se dieron cuenta que los números no daban, pues ya dijeron, pues ya que le decimos, ¿no?
Entonces, pues definitivamente no se esperaban. Creo que muchos esperaban el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero no con esos números, no con esa ventaja tan grande, ¿no? ¿Y qué es lo que podrías predecir en 3 años? ¿Qué crees que pase para las cámaras y los gobiernos que renuevan en 3 años? Va a depender del margen de libertad que tenga Claudia Sheinbaum. Ahorita tenemos una situación en donde, a diferencia de otras épocas de transición, el presidente saliente le daba paso a que el presidente electo tuviera mayor auge, reflectores en medios de comunicación y mayor capacidad de vertir las líneas de comunicación política que quería vertir para lo que iba a ser el siguiente sexenio, dar línea política que se iba a discutir en las cámaras. Y el tipo de liderazgo que tiene López Obrador es un liderazgo caudillesco. Entonces, el perfil que tiene López Obrador es de que va a querer ejercer el poder hasta el último día de su gobierno. Si ustedes recuerdan la elección de 2018, una vez que se anunció el triunfo de AMLO, Peña Nieto se retiró de escena. Se cayó completamente. Se fue. Entonces, prácticamente López Obrador, aunque no era presidente constitucional, ya tomaba decisiones, recibía embajadores, a empresarios, tomaba decisiones, daba anuncios, metió a su gente para negociar el TEMEC. El TEMEC. Sí, me acuerdo. Entonces, el perfil que tiene López Obrador es un perfil de sombra muy grande. Claudia Sheinbaum sí representa esos cuadros políticos que salieron del seno López Obradorista, pero la situación es de que en su momento los senadores y diputados van a tener que tener la disyuntiva de ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al fundador del partido, al líder moral, al caudillo, a la persona a la que nos irraga de popularidad? Es interesante, por ejemplo, que en el caso de Morelos, el gobernador peor evaluado fue Cuauhtémoc Blanco. Los niveles de aprobación eran 22%, la inseguridad era enorme, pero el efecto López Obrador ayudó a que ganara Morena. Entonces, la sombra que se tiene en términos institucionales es muy pesada, y la situación es, ¿Morena va a tener la capacidad de institucionalizarse? Si Morena no tiene la capacidad de institucionalizarse y de canalizar bien los grupos de poder, sus disputas por las posiciones, Morena va a entrar en lo que en su momento le pasó al PRD, una disputa muy dura entre las facciones por tener el control institucional, por tener el control de los recursos económicos. Entonces, generalmente en el sistema político mexicano, lo que fue después de 1929 hasta quizá el año 1994, todo el mundo sabía que el presidente era jefe de partido. Entonces, la línea política que daba el presidente de la República era la línea que continuaba el partido, y su voz era ley. Entonces, ahora, si nos ponemos a pensar que Vicente Fox no pudo poner a su candidato original era Santiago Krill, Calderón le ganó. En el caso de Felipe Calderón, él quería a Ernesto Cordero y se le impuso por parte del PAN a Josefina Vázquez Mota. Peña Nieto sí pudo imponer a Mitt, pero no logró que ganara la presidencia. Pues López Obrador, a diferencia de estos 3 expresidentes que acabo de hablar, tienen a su hijo político, bueno, su hija política, que es Claudia Sheinbaum. Entonces, López Obrador acaba de mandar una señal muy interesante que dijo, yo no voy a recibir a nadie en mi rancho, yo no voy a participar en política, solamente si mi presidenta me marca, con la condición de que no podemos estar de acuerdo. Y días antes dijo, si mis hijos quieren participar en política, son libres de hacerlo, porque el acuerdo que tuvimos es de que no participaran mientras yo estuviera en el ejercicio del poder político. Entonces, más adelante, yo sí creo que al interior de Morena, si no existe un periodo de institucionalización donde se pueda cubrir esa figura fuerte, va a haber una lucha muy intensa por la toma del control político, porque López Obrador tiene esa capacidad de liderazgo de aglutinar a diferentes sectores, a empresarios, sindicatos, movimientos sociales, actores políticos que en su momento eran enemigos en sus regiones, estados y que ahora son aliados. O sea, el cemento que unifica esta diversidad de partidos que hay al interior de Morena es López Obrador. Y Sheinbaum, vamos a ver si va a tener la capacidad y vamos a ver si la deja López Obrador de que pueda ella ser la aglutinadora, porque si no, la situación es de que Morena va a entrar en una etapa de descomposición de y conflicto interno, ¿no? Que de hecho ya se avecina, ¿no? Con el desacuerdo de Marcelo Ebrard, ¿no? No, toda una rebelión, pero se tuvo que callar porque estaba AMLO, pero ahora que se vaya AMLO, ¿no? Va a ser el reto, que Sheinbaum tenga esa legitimidad de tomar el liderazgo que deje López Obrador. O sea, ese es el gran problema de los liderazgos carismáticos, que eso no se puede institucionalizar. Entonces, no se puede ceder, heredar, ¿no? Así es. Ok.
Vaya, pues todo un análisis bastante interesante, muy profundo, ¿no? Se ve que tienes toda la ciencia en la mano, ¿no? Para poder analizar todo lo que tiene que ver con el lenguaje de los políticos, ¿no? Por qué se llevan los votos. Tú puedes entonces, digamos que asesorar a un político para una campaña. Sí, me tocó asesorar lo que es la parte de comunicación política en redes sociales ya de dos estrategias de campaña para gobernador. Me tocó construir la estrategia de atracción del voto juvenil para López Obrador en el 2018. Entonces, ya me ha tocado a lo largo de estos años de vida laboral tener esa capacidad tanto de adquirir nuevos conocimientos en marketing, comunicación, que no son propias de mi área, pero a la vez combinarlo con la parte teórica. Entonces, con lo que descubrí a lo largo de los años es que, por ejemplo, el analista político te puede definir estrategias administrativas, estrategias de toma del poder político, pero no lo saben comunicar. Y esa es la gran problemática, porque el mercadólogo o el comunicólogo, su fuente de trabajo es crear la sensación de necesidad de un producto material, pero no conocen cómo son los procesos legislativos, no conocen cómo son los grupos de poder, no conocen cómo es la legislación electoral, no conocen qué deben o qué no deben de decir en términos de corrección política, no saben cuál es la línea ideológica o de estatutos de un partido. Entonces, es donde yo ahí entro. Tomo lo mejor del área de comunicación, de psicología, de marketing, pero yo ya lo implemento con la parte de la teoría política, que es donde creo que yo puedo aportar. Y la verdad, como consejo que yo le daría a mis colegas es de que el área de comunicación política es un área de crecimiento muy importante porque, pues lamentablemente, muchas agencias de publicidad y de marketing tienen la idea de que el actor político se vende como un calcetín, como un chocolate, como un refresco. Y es cierto, apelamos a esas estrategias, pero por eso se cometen luego errores políticos garrafales, porque no entiendes el contexto de los grupos de poder, los partidos políticos, las agendas electorales, los estatutos, qué es político o políticamente incorrecto, cuáles son los límites que tiene el candidato que le están construyendo la estrategia. Entonces, eso es lo que he tenido a lo largo de estos últimos 10 años, tener un pie en el área de marketing y comunicación y el otro pie en la parte del análisis político. Ok, bastante interesante. ¿En algún momento te vas a lanzar? Ya lo he intentado. Ya lo has intentado. En el 2012 participé en mi distrito como precandidato a diputado federal, ganamos la encuesta, pero en el PRD tenían la vieja clásica, y por eso me alegro de que pierda el registro, que acuerdo mata estatuto. A pesar que los estatutos decían que el candidato iba a ser el emanado a partir del ganador de las encuestas, hubo acuerdo entre las cúpulas y no respetaban el triunfo. Entonces, sí, también tengo esa parte de que si más adelante puedo participar como actor político, pues se va a hacer el intento. Entonces, pero pues también debo decirte que las luchas por esas posiciones de poder político son muy bravas. O sea, ya les contaré unas anécdotas de jugarretas que te hacen los actores que tienen pretensiones políticas. Wow, ¿no? Pues todo un mundo detrás, ¿no? Ya lo iremos conociendo poco a poco. Pues llegamos ya al final del programa, pues no sé si tengas algún proyecto en puerta, algo que quieras compartir, algo, no sé, un curso, un taller, algo que quisieras promover. Leonardo, si me lo permites, primero que nada disculpar mi ronquera, ayer me dio una gripa garrafal, pero les aseguro que mi voz no es así tan molesta. Yo tengo un programa de análisis político que transmitimos 2 veces a la semana, se llama Vínculo Político, lo transmitimos a través de redes sociales. Si ustedes gustan ver ese programa para estar enterado y conocer la opinión del acontecer político más importante que tenemos en nuestro país y a veces en el mundo, pues los invito a que puedan sintonizar Vínculo Político. En TikTok estamos como vista-org, en la cuenta de YouTube también como vista-org, y en Facebook pueden encontrar en Vínculo Social y Trabajo Académico. Y si ustedes también quieren seguir mis publicaciones que hago, pueden buscarme con Javier Molina y ahí con mucho gusto puedo responder sus dudas o en su momento Javier Molina con X, ¿no? Javier con X. Javier, porque muchos como J, no, Javier Molina con X. Y bueno, pues entonces ya lo escucharon. Si quieren incluso pues algún tipo de asesoría, yo creo que también pueden contactarte, ¿no? Es correcto, tengo un correo electrónico, es javierconx.i.molina@gmail.com. Cualquier tipo de asesoría, si quieres tú lanzarte a un cargo de elección popular o preparar tu estrategia para que tengas tu
futuro acceso al poder político, porque todo es con planificación. Ahí puedes mandarme un correo electrónico y vamos viendo cómo construimos tu estrategia para tu acceso, o por lo menos para que compitas a obtener un cargo de representación popular. Pues ya lo escucharon, Javier Molina ha estado en muchas campañas ya ganadoras, así es de que pues, tendrían un gran aliado por si quieren proyectarse en 30 años para la presidencia, ¿no? Que fue lo que le costó a Andrés Manuel López Obrador. Pues Javier Molina, mucho gusto, muchas gracias por haber venido al programa. ¿Nos quieras dar un comentario final? Bueno, agradecer su tiempo y bueno, quedo a las órdenes en las redes sociales que les acabo de decir, y bueno, un saludo a toda tu audiencia y agradecerte antes que nada la invitación aquí a venir a tu programa. Pues muchas gracias, el gusto fue nuestro, esta es tu casa, cuando gustes pues ya podrás venir a platicarnos de esas truculentas mañas, ¿no? De los políticos que te ponen ahí cuando compiten por un cargo, ¿no? Pues bueno, ya en casita ya lo escucharon, fue una emisión más de su programa donde todo lo vemos con psicología.